Ustedes me digan con qué ustedes asocian la palabra bienestar. Cuando ustedes oyen la palabra bienestar, ¿con qué lo asocian? Y pueden simplemente pensarlo o pueden anotar su respuesta en el chat. Digamos, ¿con qué palabras ustedes asocian el bienestar? Yo voy a empezar a leer tranquilidad, placer y paz interna, plenitud, balance, paz, resiliencia, compañía, relax, felicidad, armonía, equilibrio, salud. Entonces, si ustedes oyen y piensan en esto, obviamente bienestar se asocia con sentimientos positivos, con sentirse bien, con sentirse cómodos. Y esa es la definición de bienestar. Es estar bien, como lo dice la palabra, no hay que buscarle otra vuelta. Ahora, lo que ocurre es que hoy en día, tanto desde el punto de vista de las empresas como desde el punto de vista de las personas, lograr una situación de bienestar plena es todo un trabajo, es un reto, es un desafío en el que hay que poner todos los sentidos y un esfuerzo. No es algo que va a llegar sin trabajo, no es algo que nos va a caer del cielo. Entonces, pasando a al siguiente slide, quiero darles algunas estadísticas que son importantes y que tienen que ver con el bienestar, porque obviamente para que nos sintamos felices, tranquilos, en paz, una de las variables, una de las dimensiones importantes es la dimensión financiera. Y es que nosotros tengamos nuestras finanzas en orden. Y no estoy hablando de que tenemos que ser millonarios, que tenemos que ser ricos, que nos tiene que sobrar el dinero. Tener las finanzas en orden simplemente significa haber alcanzado un balance entre nuestros ingresos y nuestros gastos y nuestras expectativas, digamos, entre eh, esos ingresos y gastos, ¿no? Pero si ustedes se fijan, en América Latina, quizás muchos de nosotros no sea ajeno este tema eh, los problemas financieros, yo diría que no. Probablemente todos de alguna forma tenemos algún tema financiero que nos preocupa, pero el 52% de las personas en América Latina viven de quincena en quincena. ¿Qué quiere decir eso? Que no les sobra nada a final de la quincena. Quiere decir que se les hace más largo el mes que el depósito que le hacen en la quincena. Y cuando tú no tienes la posibilidad de ir más allá de tu quincena, obviamente no puedes tener suficiente capacidad de ahorro. Y aquí nos dice 74% de las personas no tienen capacidad de ahorro para el retiro. Pero es que algunas y muchas no tienen capacidad de ahorro para simplemente acceder a bienes y servicios que son importantes para ellos. Pero además, el tener que depender de otros en el retiro, que es la consecuencia de no ahorrar suficiente, es un problema que ha venido creciendo. ¿Y por qué ha venido creciendo? Por lo que dice ahí abajo. Es probable que mi generación esté peor en el regeneración de mis padres. Eso es lo que pide el 64% de la gente hoy en día. Es decir, que los que están cerca del retiro, si no han ahorrado suficiente y están pensando que sus hijos los van a poder sostener, es mejor que piensen de nuevo porque no es esa la realidad. La mayoría de los casos, nuestros hijos, es muy posible que como generación, al retiro de ellos y por lo tanto en el camino hacia el retiro, estén en una situación más precaria y por lo tanto tampoco puedan ayudarnos a nosotros. Y 31% dicen que tiene problemas financieros que impactan negativamente su vida. Entonces, ¿por qué es importante entender este tema financiero y esta preocupación financiera? Porque obviamente la preocupación financiera está totalmente correlacionada con el estrés en el trabajo.
Ahí se movieron algunos circulitos, pero después les voy a compartir la presentación y van a poder tenerla con ustedes. Lo importante es la información y entender que el bienestar financiero, la salud y el estrés están totalmente interconectados. Entonces, aquí estamos tocando dos variables más que tienen que ver con el bienestar, que son el bienestar físico y que es el bienestar emocional. El bienestar físico se traduce en salud. El bienestar físico se traduce en que nos sintamos bien en términos de nuestras variables, las que tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿sí? Y el estrés tiene que ver con el bienestar emocional, con nuestra mente, con cómo nuestra mente está funcionando y si está funcionando de manera positiva. Y de nuevo, los tres están correlacionados. Y entrando más en el entorno organizacional, no solamente están correlacionados e interrelacionados entre sí, sino que están correlacionados con resultados de las compañías. Entonces, si ustedes ven aquí, las personas que tienen problemas financieros y de salud, es decir, tienen las dos preocupaciones, tienen problemas para alcanzar el bienestar financiero, tienen problemas para alcanzar el bienestar físico. Son personas que pierden mucho más días de trabajo que aquellos que solo tienen alguno de los dos problemas o que solo tienen problemas financieros. Fíjense, 19 días de trabajo perdidos. Y cuando hablamos de días de trabajo perdido, estamos hablando de dos cosas, de ausentismo, es decir, gente que no va al trabajo, que pierde el día de trabajo porque no se siente bien, porque tiene que ir al doctor, porque pueden haber muchas razones, pero no va al trabajo. O gente que va al trabajo, pero mientras está en el trabajo, al tener problemas financieros, de salud, de estrés, no están concentrados en el trabajo, ¿no? Y por lo tanto no están siendo productivos. Entonces, esos son días de trabajo perdidos que las empresas están pagando, porque a nadie le dejan de pagar por estar sentado en su escritorio, aunque no esté pensando en su trabajo en ese momento, ¿sí? Y muchas veces cuando salimos a, por ejemplo, a una consulta médica, igual nos siguen pagando. Entonces, estos días de trabajo perdidos no solamente afectan la salud de la persona, sino que afectan también el resultado de la empresa. En términos del compromiso de las personas con la empresa, las personas que no tienen problemas ni financieros ni de salud presentan muchos más altos niveles de compromiso con la empresa. Decimos que un 55% o un 53% si solo tienen problemas financieros, el 30% solamente de problemas de personas con problemas financieros y de salud tienen altos niveles de compromiso. De nuevo, ¿por qué? Porque tú estás comprometido primero contigo y luego con la empresa si tienes que resolver problemas financieros, de salud o de salud mental y emocional. Obviamente, las personas con problemas financieros y de salud tienen mucha mayor probabilidad de sufrir de ansiedad o depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es simplemente, alguien la definió como exceso de pasado, ¿sí? Es gente que lo agobia su situación actual y quizás su situación pasada. Y la ansiedad es exceso de futuro. Es gente que vive quizás agobiada a la expectativa de lo que puede pasar en el futuro. Y normalmente eso tiene un impacto negativo en las personas y en su salud, de nuevo, en su salud emocional, que luego se puede traducir también en un impacto en su salud física. Y si eso se convierte en un problema recurrente, puede impedirle, por ejemplo, trabajar, tener una fuente de ingreso y eventualmente entonces también tener problemas financieros. Todo está interconectado. Y entre las personas que tienen problemas financieros y de salud, el 20% planea trabajar después de los 70 años, porque además ya vimos que no tienen capacidad de ahorro y que además no van a poder ser ayudados en ese retiro por eh, sus hijos o por gente de la siguiente generación. ¿Okay? Hemos visto tres de las dimensiones del bienestar integral. Y la cuarta dimensión es la dimensión de bienestar social. Y hay un estudio por allí muy famoso de Harvard que se pasó 75 años siguiendo a un grupo de gente para ver cuáles eran
las variables que impactaban su felicidad en el largo plazo. Y después de ver todo esto, durante todo este tiempo, todas estas personas, la conclusión más importante, más relevante a la que llegaron es que el factor con mayor correlación, la felicidad de las personas en el largo plazo es la calidad de sus relaciones, es su bienestar social, es que también se relacionan con su familia, con sus colegas de trabajo, con sus amigos, con su comunidad, ¿no? Y ustedes pueden ver allí que esto también tiene correlación con temas de salud, tiene también correlación con temas de compromiso organizacional y tiene también correlación con días perdidos. Entonces, una persona que tiene bajas conexiones sociales, allí no se ven bien los números, pero se los puedo decir, tiene 31% de probabilidad de tener condiciones de salud malas o regular, mientras quien tiene buenas conexiones, solo un 14%. El compromiso de quien está bien en sus relaciones es del 64%, mientras que el compromiso de quienes tienen bajas relaciones es del 11%. El número de días perdidos para la gente con bajas relaciones es de 17 días. Entonces, estamos hablando que estos cuatro elementos que hemos conversado, que son el tema financiero, el tema físico, el tema emocional y el tema social, tienen un altísimo impacto en las personas, están interconectados, pero además tienen también un altísimo impacto en los resultados de las compañías. Entonces, cuando nosotros trabajamos este tema, trabajamos con ese modelo que están viendo allí, y acá lo importante es ver las definiciones de lo que es bienestar integral. Cuando hablamos de bienestar físico, tenemos que tener la capacidad de entender y administrar nuestra salud personal, poder tomar medidas preventivas, cuidar nuestro estado físico, recuperarnos si tenemos una enfermedad o si sufrimos algún tipo de accidente y alcanzar nuestra máxima funcionalidad física y de salud, tanto en la casa como en el trabajo. De eso se trata el bienestar físico. Obviamente, el bienestar físico puede ser, es un viaje, es un camino, ¿sí? Pero que comienza, como bien lo dice el modelo, con el entendimiento de dónde tú estás hoy para poder administrar, para poder establecer metas y para poder llegar en un futuro a un estado físico ideal. Que estado físico ideal no es ser una Miss o ser un Miss, un Mister. Estado físico ideal es que tu cuerpo esté funcionando de manera apropiada. No tiene nada que ver con cómo te veas, tiene que ver con cómo te sientes desde el punto de vista de salud y físico. Luego tenemos el bienestar emocional, que tiene que ver con la salud mental, tiene que ver con la resiliencia, y la resiliencia es la capacidad de vivir en el presente y de enfrentar situaciones y de manejar el estrés y administrar las emociones, tanto las negativas como las positivas, y mantener un balance y estabilidad en las crisis. Y cuando yo digo que tenemos que tener la capacidad de administrar los temas negativos y positivos, las emociones negativas y positivas, la gente muchas veces se sorprende y dice, bueno, pero las emociones positivas, porque hay que administrarlas, lo que hay es que gozarlas, ¿no? Y realmente muchas veces la gente, cuando está pasando por periodos emocionales positivos, toma malas decisiones financieras, toma malas decisiones que pueden afectar su salud física y toma malas decisiones que pueden afectar también sus relaciones sociales. Entonces, hay que saber administrar tanto las emociones negativas como las positivas. Y el último elemento en este modelo es las conexiones sociales, el bienestar social, que tiene que ver con estar conectados con otras personas, entender cómo actuar con otras personas desde el respeto, desde la diversidad, el respetar. Y recientemente han habido en Estados Unidos algunos temas que se han asociado con temas raciales. Siempre hay un foco también en el tema de diversidad de género.
Entonces, entender cómo interactuar con todas las personas, independientemente de su género, independientemente de su raza, independientemente de su origen social, independientemente de tantas variables que nos hacen diferentes, y de hecho aprovechar esas diferencias y construir sobre las diferencias y también sobre los que nos hace igual, ¿no? Entender también lo que nos hace igual. Y esto abarca tanto las relaciones con la familia como con nuestros amigos, con nuestros colegas de trabajo y algo muy importante dentro del bienestar social que tiene que ver con nuestras relaciones con la comunidad en general, ¿sí? Que ha ido creciendo y que es cada vez más presente sobre todo en las nuevas generaciones, que tienen una conciencia de su impacto en el mundo, de su impacto en el medio ambiente y de su impacto en las comunidades en las que se desenvuelven, mucho más desarrollada que en las generaciones previas. Y la mayoría de las empresas, 2/3 de las empresas, dicen que incorporar estas iniciativas de bienestar dentro de su estrategia de beneficios es una prioridad para ellos, es una prioridad para la organización. ¿Por qué? Porque el bienestar de los empleados, el bienestar de la gente, se traduce en resultados para la organización. Aquí no estamos hablando de que las organizaciones van a invertir en este tipo de programas simplemente porque son buenas. Tiene que haber obviamente una cultura de bienestar y eso es parte de lo que debe arropar todas las iniciativas. Sin embargo, las iniciativas de bienestar tienen un costo y ese costo se fondea con los resultados que tiene la empresa. Así es que todo el mundo gana cuando las empresas invierten en bienestar. Los empleados, sus familiares y también las empresas. Ahora, como yo les decía, esto es un camino y como camino empieza en algún momento y pudiéramos decir que termina en algún momento, aunque no necesariamente es así. Pero el estado, sí hay como un estado ideal. Cuando nosotros hablamos del bienestar físico, el estado ideal es que nuestro cuerpo esté mejorando, que nuestro cuerpo esté prosperando, que no pase como me decía un amigo en una conversación, que decía que si, después de los 50 años, si tú te levantas y no te duele nada, probablemente estás muerto, ¿no? Eso no es así, no tiene que ser así. Simplemente el estado físico va evolucionando con el tiempo y es posible llegar a un estado en ese camino en el que nuestro cuerpo simplemente se sienta bien y no necesariamente nos duela nada. Y si nos duele algo, seamos capaces de resolverlo tomando las medidas adecuadas. Desde el punto de vista financiero, el ideal es la seguridad financiera. Y la seguridad financiera normalmente se define como la capacidad de poder enfrentar situaciones inesperadas que implican un gasto que no estaba planificado y que eso, por ejemplo, no se traduzca en una deuda. La seguridad financiera no implica que no estés endeudado, sino que tengas la capacidad de pagar esas deudas. La seguridad financiera implica que tengas también la capacidad a largo plazo de ahorrar para en el retiro no tener que depender de terceros. Entonces, cuando hablamos de bienestar financiero, el estado ideal es un estado de seguridad. Cuando hablamos de bienestar social, el estado ideal es estar conectado. Y ustedes me dirán, bueno, pero es que algunas personas son más introvertidas que otras, y esto no tiene que ver con ser introvertido o extrovertido. Las personas introvertidas también pueden estar conectadas con otras personas y pueden estar conectados desde el punto de vista del respeto, desde el punto de vista de las relaciones que son mutuamente positivas, en las que yo te puedo apoyar a ti en caso de que tú lo necesites o tú me sirves de apoyo en caso de que yo lo necesite. Entonces, el estar conectado em, es el estado ideal del bienestar social. Ahora, conectado no quiere decir que tengas, como decía la canción, y aquí se va a revelar mi edad, ¿no? Yo quiero tener 1 millón de amigos. No necesitas tener 1 millón de amigos, necesitas tener relaciones en las que confíes, necesitas tener que esas relaciones en las que confíes se encuentren en todos los entornos en los que tú te mueves, en tu familia, en tu trabajo y con tus amigos y en tu comunidad. Entonces,
conexión es el estado ideal del bienestar social. Y luego, desde el punto de vista emocional, pues que seas balanceado, que tengas equilibrio, que tu mente y tu cuerpo estén sincronizados, que tus emociones estén, puedas controlarlas y sacar el mejor provecho de esas emociones, que no te dejes llevar por esas emociones, que no sean ellas quien te domine, sino que tú domines tus emociones. Y al tú dominar las emociones, obviamente, puedas utilizarlas a tu favor. Entonces, eh, si las emociones son negativas, puedas manejarlas de una forma que no te afecten tu salud mental, y si tus emociones son positivas, puedas manejarlas de una forma que te den energía para hacer las cosas que quieres hacer y lograr los objetivos que quieres lograr. Ahora, dentro de las empresas, una estrategia integrada tiene que abarcar todas las dimensiones. No vale la pena trabajar en una y dejar a un lado las otras, porque se va a perder esa inversión. El bienestar tiene que ver con todas las dimensiones, es integral. Así es que, idealmente, también el estado ideal de los programas de bienestar corporativos es que se hagan inversiones para encaminar y ayudar a la gente a lograr su estado ideal de bienestar en cada una de estas cuatro dimensiones. El bienestar se traduce en mejores resultados de negocio. Les pido realmente disculpas por la presentación. No, no sé qué pasó. En mi pantalla se veía bien. Este, pero bueno, primero, el modelo de bienestar tiene que estar amparado y tiene que estar motivado, tiene que ser llevado adelante por el liderazgo de la empresa, porque es el liderazgo quien crea la cultura de bienestar, quien crea la cultura donde las iniciativas de bienestar van a tener éxito. Luego, tiene que estar enraizado en la estrategia de negocio, ¿sí? Tiene que ser parte de esa estrategia de negocio para que se convierta en productividad, para que se convierta en resultados de negocio. Tiene que además estar también integrado a la propuesta de valor a los empleados. Y además, esa propuesta de valor a empleados, esa cultura tiene que poner en el centro la estrategia de bienestar, y dentro de esa estrategia de bienestar, la persona tiene que estar en el centro. Por eso cuando hablamos de bienestar, como cuando anunciábamos la presentación, hablábamos de bienestar organizacional y personal, porque al final es la persona que está en el centro de esa estrategia de bienestar. ¿Y qué logran las empresas con esto? En términos de resultado de negocios, estos son estudios que se han hecho en empresas, sobre todo en Estados Unidos, que tienden a medir mucho más que nosotros en América Latina, pero las empresas con altos niveles de bienestar en sus empleados consiguen 2 veces un mayor compromiso, tienen 70% menos empleados con altos niveles de estrés, tienen 6.2 menos días perdidos por enfermedad o por presentismo, como comentábamos, estar en el trabajo pero no estar concentrado. Tienen 22% mayor ingreso por empleado, es decir, requieren menos gente para producir mayores ingresos para la empresa. Tienen menores costos de salud, eso se traduce en menores costos de contratación de sus pólizas de gastos médicos y probablemente también de sus pólizas de vida, y tienen 62% menos probabilidad de que sus empleados trabajen después de los 70 años. Entonces, de nuevo, la inversión en salud se paga en resultado para las empresas. Y por eso, lo que hemos visto como tendencia es que están aumentando las inversiones de las empresas en los programas de bienestar en general. Allí, por ejemplo, ustedes ven cuáles son los programas más frecuentes de bienestar en la dimensión física y en la dimensión emocional. Los que han sido más tradicionales son los beneficios basados en actividades. Es decir, la empresa te paga o te subsidia la membresía a un gimnasio o fomenta algunas actividades en el propio lugar de trabajo. Eso es algo que se ha venido haciendo ya
casi la mitad de las empresas ya lo hacen y un tercio más de las empresas están pensando en implementarlo en este año o en el año siguiente. Lo otro que es muy frecuente son los servicios médicos en el lugar de trabajo, que ya están implementados en el 51% de las empresas. Obviamente, mucho más en las empresas grandes que tienen la posibilidad de tener un espacio y tener un médico dentro de su personal, pero también el establecer convenios con servicios médicos externos es parte de lo que las empresas otorgan. Otras dos que son frecuentes son los programas para lo que se llama administración de riesgos en el estilo de vida, y son programas que las empresas utilizan para fomentar, por ejemplo, la pérdida de peso. Para nadie es un secreto que en América Latina los porcentajes de obesidad son algunos de los más altos del mundo, y eso obviamente tiene un impacto en la salud muy importante, y los programas para dejar de fumar. Y lo otro es la administración de enfermedades crónicas, que son aquellas enfermedades que pueden demorar mucho tiempo en ser curadas o incluso no necesariamente tienen cura, aunque no necesariamente te van a llevar a la muerte. Entonces, allí es donde está habiendo alguna inversión, y es donde más ha habido en el pasado. Que estamos viendo que está empezando a crecer los programas de administración de estrés, los programas de manejo de tiempo flexible, los programas de salud mental, es decir, donde más vemos crecimiento en el tema de bienestar físico y emocional es en los temas del bienestar mental y en los temas de asesoría psicológica. Están creciendo los que se llaman los programas de asistencia al empleado, que son líneas telefónicas que están disponibles 24 horas al día, donde un empleado puede recibir asistencia psicológica en caso de que lo necesite. Y algunos de los más nuevos tienen que ver con programas de sueño saludable, porque también está comprobado que quien no tiene un buen sueño eventualmente padece de problemas físicos, pero, y también puede padecer de problemas mentales. Y programas de planeación familiar y fertilidad, que son programas que están creciendo por dos razones. Uno, para atraer más mujeres, atraer y retener más mujeres en la fuerza de trabajo, a través de la planeación y de manejo de la fertilidad, digamos, de manera proactiva. Y dos, considerando que los niveles de fertilidad en general de las personas, tanto hombres como mujeres, han ido disminuyendo con el tiempo. Entonces son programas que han comenzado a crecer dentro de las empresas que buscan invertir en el bienestar físico de sus empleados. En términos del bienestar financiero, también existen varios programas en donde las empresas han estado invirtiendo. Los más frecuentes han sido programas de ahorro, caja de ahorro, fondo de ahorro, que te permiten acceder a ciertos fondos de emergencia, a tener algún préstamo cuando lo necesites, normalmente a tasas mucho más convenientes que las tasas de mercado, las tasas bancarias. ¿Sí? También ha sido frecuente en el pasado la asistencia para la educación, sobre todo enfocada en la educación del empleado, pero en algunos casos también en la educación de sus dependientes o de sus familiares directos. Sin embargo, donde vemos que hay más crecimiento es en programas de educación financiera para los empleados, para que puedan entender su situación financiera, entender los conceptos básicos de cómo hacer un buen presupuesto, cómo administrar gastos, cómo administrar deuda, cómo administrar inversiones en caso de que tengan capacidad de ahorro, cómo ahorrar, cómo evitar gastos superfluos, etcétera. Y la planeación para el retiro, que como vemos es una necesidad importante tanto para las generaciones actuales como para las generaciones futuras, que además es una necesidad que se ha multiplicado con toda esta situación actual de la pandemia, donde mucha gente ha visto perder parte de sus fondos para el retiro por la caída, por ejemplo, de los fondos de inversión, o han perdido su fuente de ingresos porque han perdido su trabajo o parte de su fuente de ingresos porque les redujeron el salario o no están cobrando comisiones o no esperan cobrar su bono
anual, ¿no? Y bueno, hay otros programas como el acceso a asesores financieros, el acceso a productos de ahorro e inversión, etcétera. Por último, dentro del tema de bienestar social, las empresas han enfocado sus inversiones en tres áreas y cada vez está creciendo la inversión en estas tres áreas. Si ustedes ven 2018, 2019, 2020, hay cada vez más inversión. Uno, en incluir el bienestar como parte de una estrategia y como parte de la misión de responsabilidad social corporativa. Entonces, por ejemplo, fomentar el involucramiento de los empleados en trabajo voluntario en sus comunidades o en trabajo voluntario en áreas que sean cercanas a la empresa. Por ejemplo, una empresa que vende materiales de construcción, cemento, por ejemplo, fomentaría el trabajo voluntario de sus empleados en la construcción o la mejora de viviendas para gente en situación vulnerable. Entonces, asociar la inversión en bienestar social con la misión de responsabilidad corporativa y con la misión del negocio. Lo otro, han comenzado también las empresas a utilizar el reconocimiento social para promover el compromiso con la empresa y el compromiso con la salud y el bienestar. Se ha comprobado que el reconocimiento social tiene un impacto mucho más alto en el individuo, en su desempeño y en cómo él se siente cuando es reconocido. No es lo mismo que tu jefe te dé una palmadita en la espalda y te diga, hiciste un buen trabajo, a que tu jefe le mande un email a tu equipo de trabajo felicitándote y reconociéndote por alguna contribución, a que tu jefe utilice la red social de la empresa para hacer un reconocimiento en el que todas las personas que te conocen te pueden dar un like y te pueden decir sigue así, ya estás haciendo un excelente trabajo. O incluso hay redes sociales corporativas que interactúan con redes sociales abiertas, como Facebook, por ejemplo, y entonces no solamente tus colegas de trabajo te van a poder felicitar, sino tus amigos y tus familiares, y tu mamá va a decir, ese es mi hijo, y eso obviamente va a ser mucho más satisfactorio para ti, te va a generar una conexión con la empresa mucho mayor. Y el otro tema en el que han estado invirtiendo las empresas es en el tema de diversidad e inclusión y entonces asociar sus programas de bienestar social a programas de diversidad e inclusión, apoyar iniciativas de diversidad. Por ejemplo, estamos en junio es el mes de Pride, es el mes de la diversidad en la orientación sexual y ustedes seguramente ya comenzaron a ver que las empresas han empezado a promover mensajes y actividades, en la mayoría de los casos en este momento virtuales, para eh, decirle a sus empleados y decirle a lo que se llaman los stakeholders, sus clientes, sus accionistas, la gente que está pendiente de ellos, que tienen definitivamente un foco en la diversidad y en la inclusión y para ellos es importante que esto sea así. Entonces, para cerrar y abrir el tema de preguntas y respuestas, eh, mi último comentario es, aunque estos son programas que las empresas están fomentando desde el punto de vista corporativo hacia sus empleados, el responsable directo por el bienestar personal de cada uno de nosotros somos nosotros. Tú eres responsable directo de tu bienestar personal en esos cuatro aspectos y en cualquier otro aspecto que pueda ser importante para ti y que no se haya considerado. Desde ese punto de vista, si las empresas implementan este tipo de programas y nosotros o tú como individuo no lo aprovechas, pues estás perdiendo la oportunidad de alcanzar ese estado ideal que definimos en las cuatro dimensiones y eso al final del día, aunque de nuevo tiene un impacto en el resultado de la empresa, a quien más va a impactar negativamente es a ti, o si realmente aprovechas esos programas, a quien más va a impactar positivamente es a ti y a quienes te rodean, a tu familia y a tu entorno directo. Entonces, con eso me gustaría
dejarles mis contactos, que los tienen allí. Allí está mi email. De nuevo, les vamos a enviar la presentación, así es que no tienen que anotarlo. Está mi perfil de LinkedIn. Si me invitan, seguramente serán parte de mi red y me dará mucho gusto formar parte de su red. Y tienen también mi Twitter, donde junto con LinkedIn publico de vez en cuando algunos temas que pueden ser de interés.